Saludos amigos. El día de hoy se celebra a nivel internacional el Día por la Erradicación del Trabajo Infantil. Pensamos que es un día ideal para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la pobreza multidimensional infantil, que a nivel de América Latina fue calculado por primera vez en nuestro país. ¿Por qué es importante el estudio en este sector tan importante de la población? En primer lugar, porque cuando nosotros medimos los niveles de pobreza, en este caso multidimensional, vemos que la intensidad de la pobreza tiende a ser mayor entre los niños que entre el resto de la población. Por ejemplo, en Panamá, el índice de pobreza multidimensional a nivel nacional tiene una intensidad del 19.0%, en tanto que la multidimensionalidad de la pobreza en nuestro país, en el sector de niños, niñas y adolescentes, alcanza un 32.8%, más del doble. En segundo lugar, interesa estudiar la multidimensionalidad de la pobreza infantil, ya que las consecuencias de esta pobreza tienden a convertirse en un círculo vicioso para los niños. Si en esta edad tan temprana, por ejemplo, no se cuentan con el nivel de vacunas adecuado o no se cuenta con una alimentación suficiente, esto acarrea afectaciones en la salud de este niño que le van a acompañar probablemente en todo el resto de su vida adulta y no podrá escapar de esas consecuencias que adquirió siendo un niño. En tercer lugar, los niños no tienen las mismas herramientas que los adultos para salir de la pobreza. Vemos, por ejemplo, que si un adulto está en una situación de pobreza, hace un camarón, consigue un trabajo y tiene la posibilidad entonces de salir del nivel de pobreza en que se encuentra. Pero como cada vez es mayor, casualmente, lo que celebramos el día de hoy, la protección de la infancia y no se permite que los niños trabajen, esto hace que se perpetúe las condiciones de pobreza en este sector de la población. Cuando se mide las dimensiones de la pobreza a nivel de los niños, niñas y adolescentes, tenemos, por ejemplo, que se mide lo que es la vivienda, otra dimensión es el agua y saneamiento, la salud y la alimentación, educación e información es otra dimensión importante, y en quinto lugar, la protección y la recreación. ¿Por qué nos preocupa el efecto que el confinamiento y la falta de recursos pueda acarrear sobre la multidimensionalidad de la población en Panamá en el sector infantil? Es porque, en primer lugar, los tres sectores, las tres dimensiones que están más relacionadas con el peligro de afectación para la niñez son precisamente los tres sectores que aportan más, explican más la pobreza multidimensional a nivel de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, vemos que la educación e información aporta 21.4% a la pobreza infantil multidimensional. La salud y la alimentación aporta el 20% y la protección y la recreación aporta el 17.7%, de manera que estos tres sectores representan el 59% de la multidimensionalidad de la población en Panamá. ¿Por qué nos preocupa dentro del marco de esta pandemia estos tres sectores? Porque, en primer lugar, en la dimensión de educación, indudablemente el cierre de las escuelas por más de 3 meses hasta el día de hoy va a tener efectos devastadores cuando se vuelva a medir esta dimensión en nuestro país. El hecho de que muchos de los padres de estos niños estén en una condición igual que más de 170.000 personas en Panamá, que sus contratos de trabajo han sido suspendidos,
acarrea un problema serio de alimentación, porque tienen que ver cómo se procuran estas personas la alimentación para los niños, y en muchos casos sabemos que las cosas están muy difíciles y están literalmente pasando hambre. Y en tercer lugar, como estamos en una situación de confinamiento en la cual hay horas para salir y hubo un intento de empezar a dejar salir a los niños a determinadas horas, pero todo eso se tuvo que retrotraer por el incremento de los números de personas contagiadas de COVID. Los niños tienen más de 3 meses confinados a sus viviendas sin posibilidad de utilizar espacios, momentos de recreación tan importante en esta etapa de su vida. Y si esto nos preocupa aún más que precisamente si vemos las dos provincias que tienen el mayor nivel de personas contagiadas por el COVID, son Panamá y Panamá Oeste. Si vemos del lado de provincias, las provincias que albergan el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en pobreza multidimensional, vemos que precisamente estas dos provincias son las que precisamente representan un tercio de la población infantil en situación de pobreza multidimensional. Así que esa correlación tan grave de que las dos provincias con mayores contagios son las dos provincias que albergan la mayor cantidad de niños en pobreza infantil, nos hace preocuparnos muy seriamente de cuáles son las consecuencias sobre este sector de la población. Es importante que frente a esta situación de las escuelas cerradas, que cada sector de la comunidad educativa tenga un compromiso real de aportar lo mejor de sí para garantizar que el esfuerzo que realiza el Ministerio de Educación a través de clases, a través de impresos, para que los niños no se desconecten totalmente de la educación, se le dé un seguimiento a estos niños de alguna manera. Todos tenemos que ser proactivos, tenemos que aportar, y si tenemos una mejor idea, debemos hacerla saber. El gobierno nacional acaba de anunciar que va a incrementar el bono solidario de 80 a 100 balboas. Es buena noticia siempre y cuando se cumplan con la expectativa de que ese bono deba ser cada 15 días, lo cual, aunque no es lo ideal, porque la canasta básica anda por 305 balboas, ayudará a mejorar de alguna manera la calidad de alimentación que los niños requieren en estos momentos. Finalmente, queremos reiterar un mensaje fundamental ante el peor escenario que estamos viviendo actualmente de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. Y si tienes que salir por necesidad, ya sea de buscar alimentación para tus hijos, o porque como muchos no tienen nada que hacer y se van a la calle, cumplan con las medidas de protección que establece el Ministerio de Salud, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y los protocolos de limpieza y desinfección cuando regresan a su hogar. Quédate en casa.